Buenas tardes. Bueno, en la clase de hoy seguimos dentro del eje temático 4 y el tema que vamos a abordar particularmente hoy se vincula justamente con la centralización del poder y el urbanismo en los primeros estados y específicamente a partir del ejemplo que constituye Teotihuacán, que es un ejemplo paradigmático dentro de lo que conocemos como el periodo clásico mesoamericano, que ahora vamos a ver el cuadro cronológico y vamos a explicar qué características generales se integran este periodo que conocemos como periodo clásico, pero nos vamos a detener particularmente a analizar el caso de Teotihuacán porque es un caso ejemplo en múltiples aspectos y un ejemplo bastante paradigmático respecto a lo que ocurría en otras organizaciones estatales que fueron contemporáneas a Teotihuacán. Antes de meternos de lleno en el desarrollo y en la explicación del tema, lo que les quiero aclarar es la bibliografía obligatoria que ustedes tienen dentro de este eje temático que aborda el tema de la clase de hoy y que parte de estos 4 textos y otra bibliografía complementaria y extra que ustedes no van a ver en la materia, pero que yo utilicé para armar la clase de hoy. El primer texto que aparece es el de Escalante Gonzalo. En ese trabajo es muy importante que lo lean porque si bien no lo van a abordar en prácticos, eh, este texto particularmente les da como un pantallazo muy claro y detallado de qué características tuvo la vida urbana en esta ciudad que fue Teotihuacán. Qué ocurría al interior de las viviendas, qué ocurría a nivel de organización de esta ciudad tan particular. El texto de Manzanilla, que sí lo van a ver en los prácticos, es un texto fundamental por múltiples aspectos. Linda Manzanilla es una de las investigadoras principales que tiene décadas de estudio en Teotihuacán y sus principales teorías respecto a la forma de gobierno y los principales conocimientos que tenemos respecto también a la vida cotidiana de esos pobladores de Teotihuacán, se lo debemos a ella a partir de sus trabajos interdisciplinarios que realmente generaron mucha luz respecto a la vida en esta ciudad tan grande. Yo subí unos links de 6 videos documentales que le hicieron como en una especie de homenaje al trabajo que Manzanilla hace en Teotihuacán desde hace décadas y que si bien son largos porque cada uno de los videos dura cerca de 20 minutos, yo se los recomiendo que los vayan viendo en la medida que puedan. Son sumamente clarificadores, abordan todas las discusiones que vamos a ver en los textos sobre este tema. Eh, el hecho de tener imágenes y la explicación en primera persona por parte de la investigadora principal de esta ciudad realmente clarifica mucho, ayuda mucho como una herramienta pedagógica para que ustedes poder entender e imaginar de los procesos que ocurrieron en este lugar y para este periodo. El tercer texto que tienen es el texto de Millón. Millón, fíjense la época, escribe en la década del 60. Es un texto mucho más antiguo que los otros. Lo seguimos manteniendo por distintos aspectos. Primero, a Millón se le agradece eh, el tema de haber trazado el plano urbano de la ciudad. Gracias a todos sus estudios y levantamientos topográficos, hoy se dispone del plano de la ciudad que claramente se sigue utilizando para las investigaciones actuales. Entonces es muy interesante, que también lo van a ver incluso en el texto de Manzanilla, ver cómo cambian las miradas y las lecturas de ese registro arqueológico respecto a entender cómo fue, por ejemplo, la organización sociopolítica de Teotihuacán, que es un caso bastante paradigmático y ahora vamos a ver por qué. Manzanilla cita mucho a Millón, Rovira Morgado también, eh, y tanto en el texto de Manzanilla como en el de Rovira Morgado, ustedes van a ver esa contraposición entre el modelo planteado de organización sociopolítica por Millón y el planteado por Linda Manzanilla. Cuestiones que les voy adelantando que van a ir entendiendo a medida que avancemos en la explicación de este tema.
Y el texto de Rovira Morgado, que es el más nuevo que tenemos sobre esta temática, es un texto interesante porque lo que hace justamente es sintetizar, hacer una especie de historiografía sobre el tema de estudio de Teotihuacán, las distintas miradas, y sintetiza de manera muy clara esta cuestión de la forma de organización política, económica y administrativa que fue Teotihuacán. Los cuatro textos se complementan, no hay un texto que pueda reemplazar al otro, los cuatro, insisto, se complementan y los nutren a ustedes de distintos aspectos dentro de la temática que vamos a ver en la clase de hoy. Partimos, al igual que la clase pasada, del cuadro de periodificación mesoamericana. Este cuadro, como yo les mencionaba en la clase anterior, lo hemos tomado de un libro cuyos autores son López Austin y López Luján. Y en este cuadro se sintetizaban a lo largo de una línea de tiempo y de divisiones que tienen que ver con cuestiones geográficas de Mesoamérica, se sintetizaban distintos procesos históricos, se ejemplificaban distintas culturas y lo utilizábamos, como yo les decía en la clase pasada, como referencia para ubicarnos en tiempo y espacio. La clase pasada habíamos visto el desarrollo de Olmecas. Esto ocurría en la costa del Golfo, era como el primer ejemplo de una instancia de integración ideológica, política y económica a escalas regionales. Era un muy buen ejemplo para entender cómo ya estaba instaurada la desigualdad social como parte de una estructura social hereditaria. También un muy buen ejemplo para entender las diferentes especializaciones y conocimientos que se habían gestado en Mesoamérica y que se veían a partir del registro arqueológico de los Olmecas. Lo cierto que entre la caída del poderío Olmeca, que más o menos data de del 400 antes de la era, hasta el proceso que vamos a ver hoy de desarrollo urbano en Mesoamérica, hay cerca de 300 años de los cuales no disponemos mucha información de lo ocurrido, pero hay algo interesante y es que o sea, para poder entender la complejidad social y política, la complejidad en la división del trabajo, en la especialización artesanal, en la cantidad de conocimiento que podemos ver en el periodo clásico en Mesoamérica, es fundamental entender que esto es parte de un proceso histórico a largo plazo y que el ejemplo Olmeca nos está mostrando los antecedentes previos a, a lo que va a ocurrir en el periodo clásico en Mesoamérica. Bien, ¿qué características posee esto que estamos mencionando como periodo clásico y que nosotros hoy nos vamos a centrar sobre todo en el centro de México a analizar el caso del poderío de Teotihuacán? Sin embargo, el periodo clásico es algo que fue definido para los distintos sectores de Mesoamérica. Bueno, ¿qué tienen en común estos distintos sectores? ¿Qué procesos están ocurriendo dentro de este periodo que se denomina clásico? Bueno, distintos aspectos. Primero, que hay una notable diferenciación social, no importa el ejemplo que agarremos, ¿sí? Podemos irnos al área maya o podemos irnos a Oaxaca, ¿sí? O podemos irnos al centro de México. En cada uno de esos lugares vamos a ver organizaciones sociales y políticas con una notable diferenciación social. También algo que tiene en común este periodo clásico es que hace referencia a la existencia de redes complejas de comercio a larga distancia, mucho más largas distancias de los que veíamos en momentos olmecas. Claramente se manifiesta la consolidación de las élites en el poder, un fuerte control político e ideológico, dos aspectos que van de la mano. Hay complejos sistemas de numeración, calendario y escritura cuyos antecedentes ya los veíamos manifestados en las primeras evidencias de escritura en el caso de los olmecas. Hay una gran especialización ocupacional. Y el aspecto, digamos, más importante de este periodo clásico es justamente el proceso de desarrollo urbano. Si bien ya habíamos visto en el caso de los Olmecas que Clark decía que, por ejemplo, San Lorenzo eh, era un ejemplo de quizás una de las primeras ciudades de Mesoamérica, el desarrollo urbano en el periodo clásico se está dando en todo Mesoamérica, ¿sí? No como un caso aislado.
sino que realmente en gran parte de Mesoamérica estamos viendo el surgimiento de ciudades vinculadas a poderes políticos centralizados. Y a su vez, otro de los aspectos centrales de este momento, y vuelvo al tema del comercio, tiene que ver justamente con esto, el comercio como un factor cohesivo macro-regional, como el elemento más importante que va a estar uniendo y ligando distintos tipos de negociaciones a escalas regionales muy amplias. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Teotihuacán, es una ciudad que está en el centro de México, pero si observamos el mapa, tanto en Oaxaca, perdón, el cuadro, tanto en Oaxaca como en la costa del Golfo vamos a tener presencia teotihuacana muy importante y también la vamos a tener en el caso de la región maya. Entonces, si bien las formas de vínculo de la elite teotihuacana con cada una de estas regiones fue diferente, claramente el factor económico de la mano del ideológico obviamente también, van a ser van a ser las excusas que van a estrechar lazos muy fuertes entre distintos poderes políticos. Bien, un mapa fundamental para estudiar todos estos procesos. Acá está Teotihuacán. Este mapa, bueno, es una especie de dibujo, pero que nos ayuda muy bien porque tiene mucha información. Entre ellas me voy a detener a observar lo siguiente. Teotihuacán está en el centro de México, ¿sí? Está ubicado en el sector noreste del lago Texcoco. Lago Texcoco, para que se ubiquen en una isla en el medio del lago Texcoco, unos siglos después va a estar Tenochtitlán, la capital azteca, que es posterior al desarrollo de Teotihuacán. Actualmente aquí es donde está la Ciudad de México, la capital, el DF, y gran parte de este lago Texcoco hoy en día no existe, sino que fue un lago que fue drenado y secado. Pero bueno, cuando Teotihuacán se ubica por primera vez y su cronología data de el 150 más o menos antes de Cristo, los primeros indicios de ocupación de este lugar, que al principio fue un lugar poco significativo, porque había otro centro de poder a la par que estaba ubicado hacia el sur, que no parece, que es Cuicuilco y que no aparece acá en el mapa, que concentraba la mayor cantidad de población, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Teotihuacán empieza a ser una urbe que empieza a ser habitada en un momento que hay una erupción volcánica o dos erupciones volcánicas de dos volcanes, uno el volcán Chicle, no, no sé bien cómo se pronuncia, y el Popocatépetl es otro de los volcanes que producen realmente en la zona sur grandes daños de la ciudad, de los centros de poder y de las áreas fértiles, y hay una gran masa de población que se traslada hacia el norte del lago Texcoco, y allí es que empieza a ser un centro conglomerado muy importante, a crecer de manera muy importante Teotihuacán. A Teotihuacán lo conocemos a partir de distintas características y si tendríamos que sintetizar por qué fue tan importante, bueno, parte de esas explicaciones son las que aparecen aquí abajo escritas. Vamos a ver que fue una gran ciudad planificada, muy atípica en la forma de su planificación. Fue un centro artesanal de diferentes tipos de bienes que congregó a gran cantidad de especialistas en distintos oficios. Fue una urbe multiétnica, la única urbe multiétnica de la cual se tiene antecedente hasta el momento en Mesoamérica. Piensen, esto no es como mencionar un simple elemento, es decir, gente con orígenes étnicos distintos que está coexistiendo de forma pacífica en una ciudad muy grande, en una ciudad que llegó a albergar quizás hasta 150.000 habitantes, un número que podemos ver que cambia según el autor que tomamos, pero nunca es menos de 100.000 habitantes. También se la conoce por la fuerte influencia que tuvo sobre otras culturas mesoamericanas, influencias tanto en conocimientos arquitectónicos, por ejemplo, como en las deidades principales a las que se le rendía culto en Teotihuacán. Vamos a ver que incluso algunas de las deidades que nacen o que se observan por primera vez en Teotihuacán, incluso son veneradas varios cientos de años después por los aztecas. También se la conoce como una ciudad sagrada, ya vamos a ver por qué,
y como un importante centro político y económico. Todas estas características son las que definen a